carta escrita por él dirigida a las iglesias de Galacia, con una intención diferente, ¿no? Entonces, si me acompañan, Gálatas capítulo 1 de los versos 1 al 12. El verso 1 dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre. a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, si preguntamos una vez más, ¿qué es el tono que tiene aquí Pablo? Entendiendo lo que está sucediendo, la semana pasada hablábamos acerca de su tono, que era tal vez un poco decepcionado, un poco triste, ¿no? Por lo que está pasando. ¿Y qué es realmente lo que está pasando aquí? Se habían alejado, dice aquí en la palabra, en el versículo. Amén. Exacto, ¿no? 6. Unas iglesias en Galacia se estaban alejando de lo que ya había establecido Pablo a través de Cristo, ¿no? Entonces, estas ovejas, estas iglesias se están apartando del camino correcto, ¿no? Establecimos que también era un poco difícil mantener el control con todo lo que estaba haciendo Pablo, ¿no? Pablo no solo estaba en una área, sino que se iba a otras ciudades, otros países, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Pero sabemos que él tenía el mejor interés de las personas en términos de la salvación, ¿no? Él predicaba el evangelio y él establece al principio que él es un apóstol, ¿no? Y es un apóstol no, como dice en el verso 1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, ¿no? Él desde el principio establece que él viene con autoridad del Señor, ¿no? No es humanamente dada, ¿no? Y ese evangelio que él predicaba, antes de eso, ¿qué es el evangelio? Si repetimos una vez más, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias, ¿no? Que Jesús murió por nuestros pecados, fue crucificado, resucitó, y a través de él tenemos salvación, ¿no? Entonces, si sabemos eso, entonces nos preguntamos, ¿qué es el evangelio que Pablo predicaba? ¿Era lo mismo o no? Sí. Y para ver eso, si me acompañan en el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, de los versos 1 al 4. El verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Así que ese es el evangelio que Pablo predica aquí en Corintios y seguro en Galacia, ¿no? Entonces, con eso aprendimos que la gente, específicamente ahorita estamos hablando de los gentiles, son sensitivos, ¿no? Y fácil de manipular, ¿no? Establecimos que en esa época tal vez eran más, por no decir otra palabra, vírgenes en lo que era Jesús, en lo que era Dios, ¿no? No tenían tal vez todos los recursos, toda la historia que los judíos, los israelitas tenían, ¿no? Así que todo esto era nuevo para ellos, era un cambio total, ¿no? A lo mejor ellos tenían sus propios dioses y esto era diferente, ¿no? Así que estas personas tal vez eran fáciles de manipular y eso es lo que estamos viendo aquí en esta carta, ¿no? Que hay unas iglesias que fueron manipuladas, que fueron instruidas o dirigidas incorrectamente en otro camino que no coincidía con lo que ya había establecido Pablo, ¿no? En el verso, si regresamos a Gálatas, el verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Nos dice Pablo que no hay otro evangelio, pero sí hay evangelios que otros están pervertiendo. Y para repetir, ¿cómo es que se puede pervertir el evangelio? ¿Qué son unos ejemplos que pueden dar ustedes? ¿Cómo se puede hacer diferente? ¿Sirve? Se me viene a la mente, volviendo a la ayuda que nos da la Biblia con respecto a esta situación. Esas son conjeturas mías, pensando qué pudo haber pasado, ¿no? Los judíos estaban acostumbrados a hacer sus holocaustos, pero también los gentiles estaban acostumbrados a hacer sus holocaustos a César, que a la diosa esta, que a la diosa la otra. Okay. Esa pudo haber sido una cuestión, que ahora vienen y ahora aceptan el cristianismo, pero están enfocándose o diciendo que es necesario hacerlo, cuando ya no era necesario, porque Pablo lo hizo simple. Sí. El evangelio que predicamos es que Cristo murió y fue resucitado y tenemos esperanza ahora. Simple. Bueno, sí, es un buen ejemplo, ¿no? Coincide con las cosas de los rituales, ¿no? Uno que llega a la mente es la circuncisión, ¿no? Tal vez podían requerir hacerse la circuncisión para obtener la salvación, ¿no? Es una manera de pervertir el evangelio, básicamente diciendo que Jesús no era suficiente, que algo más era necesario para obtener la salvación, ¿no? Hay más ejemplos, ¿no? Pero también la semana pasada, para repasar, aprendimos acerca que había una condenación para aquellos que predicaban un evangelio diferente. ¿Y qué era esa condenación? Maldición. Maldición, sí, exacto, ¿no? La palabra que usa aquí es anatema. En el verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y mismo lo repite en el verso 9, que dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La definición de anatema, el uso principal, equivale a la maldición. Otra definición es en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado, como se amputa a un miembro de una comunidad de creyentes.
Aquí vemos que esta condenación no viene por hombre, no viene por Pablo, ¿no? Él no la está viendo que es ley, ¿no? Porque esto viene de arriba realmente, ¿no? Porque en el verso 8 también dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿no? Acordamos que Pablo no tiene autoridad sobre los ángeles, así que esta condenación viene de lo alto, no viene de hombre. Y en simples términos, si no estamos enseñando o si no estamos siguiendo el camino correcto, estamos en el camino incorrecto, ¿verdad? Y ese camino no nos va a llevar a Dios. Realmente, si no estamos en el camino correcto, malditos somos, ¿no? Con eso es importante establecer de dónde prevenía el evangelio que Pablo enseñaba, ¿no? Ya establecimos qué es el evangelio que Pablo enseñaba. Ahora debemos de saber de dónde viene, ¿no? Porque acordamos que Pablo tenía un pasado, ¿no? Un pasado bastante diferente de lo que vemos aquí en esta carta, ¿no? Pero si vamos al verso 10, primero dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí vemos que Pablo está estableciendo que él está sirviendo a Cristo, ¿no? Su interés es servir a Cristo, agradarle a él, ¿no? A establecer el ministerio de Cristo a través de los gentiles. Aquí nos dice que un verdadero siervo de Cristo lo ama a él, ¿no? Busca el favor de Cristo, no busca el favor de los humanos. Entonces, aquí nos dice que los que sirven a los hombres o los que buscan el favor de los hombres están en lo incorrecto, realmente no aman a Cristo, no son un verdadero siervo de Cristo, ¿no? ¿Y en qué manera se puede hacer eso? ¿En qué manera pueden las iglesias o los líderes buscar el favor de los humanos? Distorsionando la palabra de Dios y como pues nosotros cuando leemos vemos que la palabra de Dios es dura. Entonces el que está predicando la medio suaviza para que la gente se sienta como conforme con lo que está haciendo. Sí, correcto, buen ejemplo, muchas gracias, hermano. Como se dice en inglés, sugarcoat it, ¿no? Hacerla, bueno, no es tan duro como realmente es, ¿no? Básicamente distorsionan la realidad, como dice la hermana. También pueden permitir cosas que realmente no son permitidas, y como decíamos anteriormente, tal vez ofrecen diferentes métodos para recibir la salvación, ¿no? Hay iglesias que tal vez pueden decir que, tú puedes comprar tu salvación, ¿no? O tú puedes ganarla con todos tus actos que haces, ¿no? Si eres un santo, pues te ganaste la salvación, ¿no? Cosas así, ¿no? Y básicamente, una vez más, eso es un evangelio diferente, ¿no? Ahora, estos que buscan el favor del hombre no están amando a Cristo, y eso también trae esa misma condena, ¿no? De ser anatema, porque están en lo incorrecto. Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 16, se los leo yo. 1 Corintios capítulo 16, de los versos 21 al 24. El verso 21 dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Así que nos está diciendo Pablo que es lo mismo, ¿no? Si no amamos a Cristo, no lo estamos siguiendo a Él. Y si no lo seguimos, malditos somos, ¿no?
Entonces, con eso lastimosamente, de seguro habían más de estas personas que predicaban un evangelio diferente de que Pablo y sus discípulos, ¿no? Si nos acordamos, en el tiempo de Jesús en la tierra, habían muchos que querían destruirlo, ¿no? Pararlo. Los fariseos, los escribas y varios otros, ¿no? Y entonces, de seguro las tácticas de estas personas era usar el pasado de Pablo, ¿no? Era una arma, sí, gracias hermana, fuerte para ellos, ¿no? Para usar contra Pablo, ¿no? Lastimosamente los humanos no somos como el Señor, que olvidan los pecados, ¿no? Que olvidan el pasado. Siempre nos acordamos, ¿no? Es duro para que nosotros dejemos algo ir. Y de seguro estos que enseñaban diferentes evangelios traían esa historia a estas iglesias, ¿no? Y con la meta de tratar de destruir lo que Pablo ya había establecido, o tal vez era solo para enaltecerse a ellos mismos o enseñar que lo que ellos estaban dando era lo correcto. Pero lo que vemos es que la realidad es que el evangelio que Pablo daba procedía de Cristo y no de humanos. Si nos acordamos, este evangelio fue revelado a Pablo en el camino a Damasco, ¿no? Si vamos al libro de Hechos, capítulo 22, es un poco larguito de los versos 1 al 21, pero es importante establecer cómo procedió el evangelio que Pablo comparte, ¿no? Cómo es que lo recibió él. Hechos 22, de los versos 1 al 21, si me apoyan. Yo el primero, ustedes el segundo. El verso 1 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Le vi que les hablaban lenguas hebreas, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a las cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis.
Y le di que me decías, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Entonces, es cierto aquí que Pablo mismo dice que en su pasado él aprendió su religión basado en la ley a través de un maestro, ¿no? Si regresamos a los principios versículos de este capítulo, dice en el verso 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿No? Él tenía un maestro anteriormente que le enseñó sobre la ley, que le enseñó sobre la palabra, ¿no? Era enseñado a través de un humano. Para ver un poco más de la historia de este personaje, Gamaliel, se los leo yo en Hechos 5. Hechos 5, el verso 34, lo menciono una vez más. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Solo para darles un poco más de la historia de ese personaje. Era una persona que era, como dice aquí, venerado por otros judíos, ¿no? Era un maestro enaltecido por los judíos, ¿no? Que tenía mucho respeto, ¿no? Y este era el maestro de Pablo, cuando se llamaba Saulo, ¿no? Entonces, eso indica que incluso Pablo era un fariseo, ¿no? So, esa arma, como mencionó la hermana, era fuerte, ¿no? De usar, miren, este fariseo que estaba contra del que predica, les está enseñando un camino que no es correcto, ¿no? Háganme caso a mí, ¿no? No nos dice específicamente cómo es que estas personas pervierten el evangelio, pero me imagino que esa era una de las opciones, ¿no? Pablo antes servía a Dios en su modo, ¿no? Enseñado por humanos, ¿no? Entonces, ahora Pablo servía a Cristo armado con la revelación de Cristo, ¿no? En ese camino a Damasco le fue revelado Cristo, ¿no? Y eso me trae a la pregunta, ¿qué de los otros apóstoles? ¿Cómo es que ellos pasaron con Jesús 3 años, ¿no? Aprendiendo de Jesús? ¿Y Pablo? ¿No? Aquí vimos que sí tuvo una enseñanza sobre la palabra, pero fue humana, ¿no? Y nos dice aquí que en el camino a Damasco se le fue revelado el evangelio, ¿no? Entonces, en esa misma carta de Gálatas, veremos que Pablo no recibió enseñanza de humanos acerca del evangelio, ni de los apóstoles, porque no va inmediatamente a ellos, ¿no? Sino que juntamente con los apóstoles, él recibe enseñanza a través de Jesús. Eso lo veremos más adelante. Y justo con eso, en el verso 12 de Gálatas, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí Pablo nos está señalando que el evangelio que él recibió fue por Jesucristo, ¿no? Y esto es solidificado con la aceptación de los apóstoles. Y más adelante en Gálatas, capítulo 2, de los versos 1 al 10, se los leo yo, dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé
llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a las cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanece con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hasta ahí. Entonces aquí vemos que en el verso 9, reconociendo, dice Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo era el hermano de Jesús, Cefas era Pedro, Juan era otro de los apóstoles, ¿no? Y eran considerados como columnas, como dice aquí. Dice que le dieron a él y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, básicamente de aceptación, ¿no? Estaban como diciendo, ok, este está compartiendo de lo mismo que nosotros estamos compartiendo, de lo que Jesús nos dio a nosotros. Entonces, una vez más, si regresamos a Corintios 15, de los versos 10 al 11, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. En otros términos está diciendo que él está predicando lo mismo que los apóstoles estaban predicando a los judíos, a los circuncidados, ¿no? Y él a los incircuncidados, ¿no? Disculpe que estoy un poco rápido, pero regresando un poco al cambio que hubo en Pablo, ¿no? Establecimos que esa era una arma contra él, pero vemos, como mencionamos anteriormente, que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Ese cambio que hubo en Pablo fue 100%. Fueron 180 grados de lo que antes él hacía, ¿no? Pero siempre su pasado lo seguía y el enemigo estaba tratando de destruir lo que Pablo estableció en el nombre del Señor. Por eso vemos esa tristeza que Pablo tiene, ¿no? De lo sucedido. Y él dice todo eso, dice que es apóstol puesto por el Señor, que él recibió la enseñanza por el Señor, no para enaltecerse a él mismo, ¿no? Porque él podía haber dicho, hey, yo recibí instrucción de Gamaliel, ¿no? Una persona venerada, sino que menciona al Señor, ¿no? Enaltece al Señor. Entonces, aquí claramente Pablo les estaba indicando a las iglesias que se han apartado, que lo que él les había mencionado, lo que él les había enseñado, era de Cristo. Y lo que ellos estaban recibiendo ahora, a lo que se habían apartado con, no era correcto, ¿no? Y ellos estaban en peligro de llegar a perderse. Estaban en el camino incorrecto.
En términos simples, les está diciendo, siguen lo que me fue revelado por Cristo o siguen lo que fue enseñado a uno por otro hombre, que es incorrecto. Con eso, para ver que sí están poniendo atención y para dejarle más claro lo que queremos investigar hoy, lo que queremos aprender hoy, les hago esta pregunta: ¿qué realmente significa ser un siervo de Cristo según Pablo? Si van a Gálatas, está escrito ahí, ¿no? No buscar el favor de los hombres. Amén, exacto. El verso 10 lo responde, ¿no? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que la respuesta es no buscar el favor de los hombres, ¿no? Sino que buscar el favor de Dios. Otra pregunta es, ¿de dónde procedía el evangelio anunciado por Pablo? ¿Qué es proceder? Sí. Algo que estaba viendo es que Pablo no está preocupado porque quieran dañarlo a él, sino porque se estaba predicando, pues, distorsionando el evangelio. Porque si vemos en el libro de Filipenses, también dice que querían dañar a él. Otros predicaban por envidia, por entrar en contienda con él, dice, pero ellos predicaban a Cristo. Y ahí él se gozaba de eso, porque de cualquier manera predicaban a Cristo. Sí. A él no le importaba qué le pasaba a él, ¿no? Hasta Sí. Jesús mismo dijo que iba a padecer, ¿no? Sí, entonces el evangelio que Pablo predicaba procedía de Jesucristo mismo, ¿no? Y no de persona. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que quería Pablo? ¿Qué era su interés? Hermano, Pablo tenía una preocupación. Y en 1 Corintios, capítulo 16, del versículo 17 al 18, dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina de vosotros, que habéis aprendido que os apartéis de ellos, porque tales personas dicen, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a las razones de los ingenuos. Pablo está preocupado en este aspecto, ¿no? Porque también dice de que no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, sino que dice que la gente se deja engañar, como usted decía, porque como decía el pastor, porque no conocemos la verdad. Sin la palabra de Dios no somos vulnerables y débiles y fácil para que alguien nos engañe con otras cosas diferentes. Y no hay otro evangelio. Lo que hay, dice, es que son tradiciones. Son tradiciones de que ellos seguían de sus antepasados, así como hoy en día, ¿no? En nuestra vida vamos a ver todo ese tipo de cosas en diferentes iglesias, ¿no? Que son tradiciones que siguen. No es realmente el evangelio, sino que es la tradición de nuestros padres. Seguimos esas mismas tradiciones. Y es lo que está apuntalando Pablo también ahí. Nos está diciendo, hey, estas personas no sirven al Señor, sino que ellos están haciendo las tradiciones de sus antepasados. Y eso es lo que siguen, ¿no? Esa es la preocupación que tiene Pablo en realidad. Y una de las cosas que nosotros no entendemos, y porque no conocemos la palabra y porque tampoco tal vez no meditamos y no escudriñamos las escrituras como aprendíamos ayer, una de las definiciones de la palabra anatema dice que es entregar a alguien, dice, a la ira de Dios, entregar a alguien a la ira de Dios para destrucción de su alma. Y eso es una cosa que uno tiene que considerar y tomar en cuenta, ¿no? O sea, es algo que lo leemos y lo miramos y es algo relevante. No suena tan
tan duro. Pero cuando ya vamos a algo así, a la ira de Dios, estamos hablando de algo más fuerte. Exacto. Y que puede causar un daño muy, muy grave en nosotros, ¿no? Y Pablo, esa es la preocupación que tiene, dice, hermanos, les ruego, dice, él les está rogando, les está pidiendo que consideren, que abran bien los ojos. Exacto. Que, Sí. eso, ¿No? Sí, la preocupación era que se estaban perdiendo, ¿no? Y su interés es que se salven, ¿no? Que es lo que realmente Dios quiere, ¿no? Que toda alma se salve, ¿no? Bueno, hermanos, tenemos hasta ahí, ¿no? Entonces, este evangelio que compartía Pablo no era un evangelio inventado por hombre, ¿no? No era recibido por hombre, no era para favor del hombre, sino que era un evangelio de gracia, misericordia y amor, ¿no? Que viene de Jesús. Así que, hermanos, si me acompañan ahora. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre, Señor. Una vez más, gracias por este día, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todos los que están aquí, Señor. Te rogamos que nos ayudes a escudriñar tu palabra, a aprender de ella para poderla aplicar en nuestras vidas correctamente, Señor Dios. Que siempre permanezcamos en el camino correcto que eres tú, Jesús. Te damos gracias una vez más por todos los que están aquí. Llévanos con bien al siguiente servicio y estés tú ahí, Señor. Que seas el invitado, Padre, que es tu hogar, Señor Dios. Toma control, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén.